fueron un antes y un después en la poesía de Sevilla, de Andalucía y de España. Yo no busqué ser poeta, la poesía vino en busca mía. Hola amigos de YouTube o YouTube, y aquí estamos otra vez, esta vez con un tema diferente a los últimos, que ya llevo un tiempo sin grabar, y es que vamos a conversar o a entrevistar a un amigo de Sevilla, poeta, profesor, por tanto colega, y bueno, pues vamos a hablar de poesía, vamos a hablar de literatura contemporánea, también vamos a hablar de lo que él piensa, porque tampoco estamos hablando de un aficionado, sino que estamos hablando de alguien con bastante, debido a su juventud, digo el bastante, obras ya publicadas, y por tanto pues yo creo que merece una atención, y vamos hoy a conversar con él y que nos cuente qué piensa, porque una opinión yo creo que con bastante fundamento tiene. Por tanto, doy paso a nuestro invitado de esta noche. Le ponemos aquí el sonido. Y hola, buenas noches, Javier. Buenas noches. ¿Cómo quieres que te presente esta noche? ¿Con tu nombre artístico o con tu nombre de pila, que es el que tienes puesto? Pues bueno, deja el nombre de pila, pero tú si quieres me llamas por el nombre artístico, porque si vamos Vale. a hablar de poesía, pues si quieres me llamas por el nombre artístico. Fenomenal. Mira, lo primero que te iba a preguntar, esto, tienes en tu haber comentado que varias obras propias, propias no, de creación literaria, 5, que aquí tengo 3, ¿no? Que sería El diario de un gato nocturno, creo que se ve regular, pero bueno, aquí lo vemos. No enfoca bien la cámara, que me parece. 72 demonios, ¿vale? Ahora mencionaremos algo sobre este libro. El último, que ha salido recientemente, Conversión de la estatua de sal, que salió en 2023. Ese es bueno. Ese es el bueno. Bien, ahora te voy a hacer una pregunta para que te presentes, ¿vale? Pero a continuación vamos a hablar qué relación puede haber entre estas dos obras. Faltan Sí, dos. las dos que no tengo aquí, que es Liquisca y Flechas contra el fuego. Que Sí. todas estas, o sea, a partir de 72 demonios vamos a comentar qué es lo que puede haber en relación entre ellas, porque alguna relación creo que hay. Y para ver en cómo desembocamos aquí, para ver a partir de ahí qué pasa con la literatura del año 2023. A ver qué está pasando con la poesía, ¿no? Y qué está pasando en distintos círculos, si queremos, que no se pueden ver entre sí, no son compatibles, ¿no? Los que no entienden la poesía sin ritmo y los que, o sin, vamos a llamarlo sin medida, y los que no entienden la poesía con medida. O sea, es como que no, son incompatibles. Bueno, la primera pregunta, que no está realmente en el guión, si es que hay guión, es ¿qué le dirías a alguien que no lee mucho? O sea, no que no lea mucho, vamos a decir, alguien como yo, que no tiene el tiempo que le gustaría para poder leer todo lo que quiere? ¿Qué le diría a esa persona para convencerla de que puede o debe gastar, vamos a decir, una semana para leer este libro? Uf. Es que mira, a mí se me da difícil convencer a la gente para que lea poesía, mi poesía, ¿sabes? A mí se me da muy mal venderme, porque además yo soy todo lo contrario a venderme, ¿sabes? Vamos a ver, yo acepto que la poesía que yo escribo es una poesía muy difícil y muy minoritaria, ¿no? Entonces yo entiendo que no es una poesía para leerla antes de acostarte cuando estás cansado. O sí, yo leo antes de acostarme, pero hay gente que a lo mejor cuando está cansadísima y agotadísima, lo que quiere antes de irse a dormir es leerse, no sé, El Secreto, ¿no?
Entonces, o leerse, yo qué sé, La chica del tren o alguna cosa de esa. Entonces, claro, pues este libro no es de eso. Y claro, no. Yo solo ya lo tengo aceptado, ¿sabes? Yo tengo aceptado que yo escribo para una inmensa minoría. A mí al principio eso me inquietaba mucho, ¿no? Yo en 2009, cuando saqué mi primer libro, yo me acuerdo de que la presentación del libro se hizo en Valencia junto con la presentación de otra autora de la editorial, ¿no? De Pera Cangrejo Pistolero, la editorial. Una chica que, bueno, no voy a nombrarla porque tampoco voy a hacer sangre, ¿no? Entonces, bueno, la chica pues escribía de una manera, no voy a decir prosaica, pero bueno, era una poesía muy fácil, muy amable, como se dice ahora, ¿no? Entonces, pues claro, también se daba la situación extrapoética de que ella era una chica, jovencita. Entonces, claro, pues, ¿qué pasa? Que cuando hicimos la presentación y entonces recitó ella y recité yo, pues bueno, pues cuando yo recitaba, bueno, sí, vale, está bien. Cuando ella recitaba, vamos, la gente, sobre todo los tíos, ¿no? Todos babeándole, una cosa, todo el mundo, bueno, las tías igual, ¿no? Las tías llorándole, ella, cree en ti, tía, cree en ti. Bueno, la gente allí, vamos, llevándola a hombros, ¿no? Y yo decía, pero bueno, ¿cómo? Y esto a mí me duró un año, 2 años más, ¿no? Que yo me quedaba patidifuso, ¿no? Yo decía, ¿cómo puede la gente que falla? Yo creía que el fallo estaba en mí, ¿no? Yo decía, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué hago yo mal para que a la gente le encante esta mierda y luego pase de largo por lo que yo escribo, ¿no? Luego me di cuenta que el problema no está en mí, ¿no? El problema está en la gente, ¿no? O sea, la gente, esto es lo que dice Horacio, ¿no? Odio al vulgo profano y me alejo de él, ¿no? Eh, la gente siempre ¿qué es lo que va a querer la gente? Pues la gente va a querer la Isla de las Tentaciones, va a querer Gran Hermano B, va a querer la poesía que publica Espasa Poesía, si es que quiere poesía. Entonces, claro, la gente que escribe poesía buena no puede pretender gustarle a la gente, Eso porque digo, la ¿no? Que, gente que siempre va a parece buscar. que. ¿Eh? No digo que parece que la poesía que se busca, o sea, que le gusta a la gente, como dices, es la de. O sea, que decir, la que te dice obviedades y además sin un lenguaje lírico, sino que, Claro, hombre, van pero buscando en la rima, todo, ¿no? ¿no? En todo. Y en el arte a la gente lo que le gusta es el arte pop, pero no el arte pop con un contenido y con una crítica al capitalismo. No, no, no. Un arte pop de un cuadro de Mini y un cuadro del Castillo de la Bella Durmiente. Eso es lo que le gusta a la gente. Entonces, claro, hay que partir de la base de que la gente es estúpida, ¿no? Hay que partir de esa base. Entonces, partiendo de esa base, la gente que escribe poesía buena no puede pretender gustar a la gente, porque a la gente le va a gustar siempre o sea, eso es ley de la física, ¿no? O sea, a la gente le va a gustar siempre el fango. Entonces, claro, que tú no le gustes a la gente, eso es buena señal. Porque si no le gusta a la gente es que vas por el buen camino. De hecho, si empezaras a gustarle a muchísima gente, eso es que algo está fallando. Algo está fallando ahí. Luego están los poetas que se convierten en tópicos, digamos, como García Lorca, quizás, ¿no? Es decir, un poeta que hoy en día te tiene que gustar sí o sí si quieres parecer que eres, no sé, que entiendes de poesía, ¿no? Pero la gente no entiende el romancero gitano. Claro, o sea, pero ¿cuál es el García Lorca que gusta? Gusta el lagarto y la lagarta están llorando, no gusta Poeta en Nueva York. Eso no se lo lee ni el tato. No se nadie. ¿Sabes? Lo que la gente se lee, Cuatro Moñadas de Lorca, eso es lo que gusta, ¿sabes? Y la gente del modernismo que se lee a Juan Ramón Jiménez, Espacio de Juan Ramón Jiménez, no, se le ha Machado, Antonio,
Sí, claro. Machado, claro, la gente va siempre a por la porquería. Me explico. Entonces, pues claro, Ardivino Juan Ramón, pues se no lo van a leer. Y si leen algo de Juan Ramón es Platero y yo. No se van a leer Espacio, Piedra y Cielo, Diario de un poeta recién casado, Espacio, no, eso no se lo van a leer. Entonces, claro, la señal de que estás haciendo algo bueno, de que estás haciendo el bien, es que no le gustes a la gente. Si empiezas a gustar a la gente, es que algo falla. Entonces, digamos que Javier Castro es el poeta que no lee la gente, pero que es buen poeta. Sí. Bueno, bien, bien, bien. Ah, está bien, claro. Tú lo has conocido igual que yo, gente que escribe poesía, pero que no ha leído poesía, no sabe de métrica, o sea, porque tú usas la métrica que te da la gana, que es ninguna, me refiero tradicional, y sin embargo conoces la métrica mejor que, yo qué sé, que el poeta que intenta hacer sonetos y se le pone un acento en séptima sílaba, ¿no? Hombre, a ver, Que yo el conozco poeta, la. A ver, no es que yo la conozca mejor que nadie ni la domine, o sea, no es eso, ¿no? O sea, yo conozco la teoría de la métrica. Lo que pasa es que nunca he visto la necesidad de practicarla. Ahora, en poemas que estoy empezando a escribir, una vez que termine Conversión de la Estatua de Sal, ahora estoy empezando a escribir siguiendo la versificación silábica. Pero vamos, yo en poemas anteriores, en el segundo libro, eh, incluso algún verso del primero, yo he utilizado versificación acentual. O sea, en la grecolatina, lo pasa claro, como nosotros no tenemos cantidad vocálica, lo que hacemos es los pies métricos usar los acentos, ¿no? O sea, la versificación acentual. Pero bueno, o sea, que todo no es el isosilabismo y. Pero bueno, no, yo la teoría la conozco, pero sí, yo he conocido gente así, poca, pero yo he conocido gente así, gente que escribía poesía, pero luego no leía. Pero bueno, como. yo tengo aquí un libro, no lo voy a buscar ahora, bueno, de hecho lo tengo en otra habitación, en fin, una persona que vendía en la calle sus libros para promocionarse o no sé por qué, y le compré el libro por curiosidad y entonces hay sonetos, pero que no son sonetos, claro, si concebimos el soneto como una estructura muy concreta, con una estructura métrica muy concreta, eso no era un soneto, ¿no? Pero entonces me hace gracia, ¿no? Eso, tener un sentimiento, querer expresarlo en forma de poesía porque has leído, pero nunca te has parado a fijarte dónde está el acento, cómo tiene que rimar, cuáles tienen que rimar con cuáles, ¿no? Y en fin, y es verdad que luego está el segundo paso, que es el tuyo. Conozco la métrica, la he estudiado, pero voy a hacer otra cosa, ¿no? Y a ti, ¿por qué nunca has sentido esa necesidad, ¿no? De utilizar la métrica. O sea, ¿qué tiene que ver el no usar la métrica tradicional con la literatura actual? Podemos decirlo, porque tú estás dentro de ese mundo de la poesía lírica actual. Sí, bueno, yo es que estuve dentro de la. A ver, yo. Todo tiene que ver con la, digamos, escuela poética, entre comillas, la que yo empecé, ¿no? Que no es escuela porque realmente nosotros no teníamos un maestro, ni teníamos una persona que nos enseñaba a escribir poesía. Nosotros, cada uno escribíamos como queríamos, o sea, teníamos. A ver, yo empecé a ver, te voy a explicar desde el principio cómo empecé yo. Yo, yo, empecé en esto porque yo desde los 18 años escribía en un blog cuando en Sevilla había solo 6 personas con blog. O sea, hoy en día, bueno, ya hoy en día nadie tiene blog porque ya los blogs han desaparecido. Pero bueno, hace 10 años blog tenía todo el mundo. Eran los blogueros y las blogueras, ¿no? Pero es que en 2003 o 2004 blog tenían 10 personas en Sevilla. Y una de esas personas era yo. Entonces yo en esa época escribía relatos y bueno, como crónicas de fiestas, de lo que serían
crónica social, ¿no? que se llamaría. Entonces, bueno, pues yo conocí por amigos comunes a una poeta de aquí de Sevilla, y esta poeta me habló de unos recitales de poesía muy divertidos que se hacían en el Bar Platea, que ya no existe, que estaba en la Alameda de Hércules. Esto te estoy hablando de... ya era 2005, 2006, ¿vale? Antes de esto, en Sevilla todo era campo, como se dice, en cuanto a recitales poéticos, todo era campo. Lo único que había era, vamos, que yo sepa, que yo sepa. Lo que a mí te voy a decir, tal como a mí me lo contaron, te lo cuento a ti, ¿eh? Por favor, pongamos aquí teléfono de aludido, que llame la gente y que si es mentira lo que yo digo, que llamen a este número y que desmientan. Lo que a mí me contaron en 2005 que en Sevilla no había nada de recitales, lo único que había era las noches del baratillo, que las noches del baratillo era una tertulia en la que lo único que se leían eran poemas de geranios en los balcones, de Girardillo, de la Girarda Vista desde la calle Mateo Gago, de la flamenca, de yo qué sé, del llamado del paso de no sé qué, en fin, te puedes imaginar, ¿no? Villanía. Exactamente. Eso es lo único que había en Sevilla en 2005. Entonces, de pronto, en 2006, esta poeta me habla de un sitio, de un bar, la Alameda de Hércules, en la que se está haciendo una poesía, pues, de 2006, no de 1860. Y entonces, pues empiezo a acudir allí. Y esos recitales se llamaban las Noches del Cangrejo. ¿Vale? Unos recitales que marcaron un antes y un después la poesía de Sevilla, de Andalucía y de España entera, y que hoy en día han sido totalmente invisibilizados. De hecho, se escriben artículos hoy en día sobre la poesía de los últimos 20 años, y como en la revista Mercurio, que de eso luego hablaré, y con muy mala intención, porque la persona que escribe esos artículos sabe muy bien que hubo Noches del Cangrejo porque estuvo allí y nos conoce a todos perfectamente, y con muy mala intención veta e invisibiliza todo eso y hace revisionismo histórico. Y las Noches del Cangrejo, le duela a quien le duela, le pesa a quien le pese y le joda a quien le joda, fueron un antes y un después en la poesía de Sevilla, de Andalucía y de España. Pues bien, en 2006 empiezo yo a acudir a ese sitio. Y entonces yo en esa época, en 2006, yo estaba todavía en publicidad y relaciones públicas, en la carrera. Yo en esa época yo era narrador, la poesía no me interesaba para nada. Yo la única poesía que había leído hasta la fecha eran los poemas que aparecían en el libro de lengua del bachillerato. Eso es lo único que sabía, que pocos eran. Entonces, bueno, soy de la LOSE. Entonces, ¿qué pasa? Que yo después de un año yendo todos los jueves, yo ya me hice amigo de los que lo organizaban, de Antonio García Villarán y de Nuria Mezquita de Aro. Y entonces Antonio un día me dice, pero tú no escribes poesía. Yo le dije que no, que yo nada más que escribo relatos. Y dice, pero con lo personaje que tú eres, ¿cómo no vas a escribir poemas? Y dice que no, que yo no escribo poemas, que yo no sé escribir poesía. Y dice, anda ya, dentro de 15 días tienes 20 minutos ahí en el escenario para hacer lo que tú quieras. Que fue un poco como en la movida, ¿no? En la movida, los cantantes de la movida y los músicos de la movida no eran tales. Ni sabían cantar, ni sabían tocar, ni nada. Eran simplemente gente rara que iba por el rastro y de pronto le decían, oye, ¿tú sabes tocar bajo? Yo no, anda, coge la guitarra y súbete ahí. Y ya está. Y hacían un circo.
Pero bueno. Entonces, pues nada, yo tuve mis primeros 20 minutos en el escenario, entonces, claro, ya me vi obligado a tener que escribir poemas. ¿Qué es lo que hice? Pues mi aprendizaje hasta ese momento había sido oral. Yo no había leído poemas, los había oído. O sea, fue un aprendizaje juglaresco. Me explico, ¿no? Entonces, claro, con lo que yo había aprendido allí, los trucos, los trucos retóricos que yo había aprendido de lo que se recitaba allí, pues escribí, pues nada, los 5 o 6 poemas para defenderlos allí. Imagínate, una porquería. Sin embargo, gustó el recital. Y entonces ya Antonio me dijo, pues muy bien, por la semana que viene en el Perro Andaluz, otra actuación. Y entonces ya tuve que actuar o tuve que escribir más poemas. Gustó, ya en tal sitio, en tal sitio. Y claro, ya pues se fueron sucediendo los poemas y cada vez... De hecho, tu participación en el mundo de la poesía ha pasado de ese nivel de recitar. Quiero decir que en tu currículum está el colaborar o en la organización también, ¿no? Y ha estado detrás de... Claro, porque ya en 2008, o sea, ya en 2008 hicieron el primer festival de poesía de Sevilla, el Perfopoesía. Que el Perfopoesía ha sido modelo, por eso digo que la revuelta sureña, como se llamó todo esto, fue un antes y un después de la poesía española. Le pese a quien le pese, le duela a quien le duela y le joda a quien le joda, porque a partir del Perfopoesía, antes de Perfopoesía solo estaba Cosmopoética. Bueno, y en Huelva, Voces del Extremo y Poetas Verdes. A partir de Perfopoesía empiezan a surgir un montón de festivales en toda España, el Vibrato en Elche, el Vociferio en Valencia, uno que hacían en Madrid los de Ya lo dijo Casimiro Parker, que están inspirados totalmente en el Perfopoesía de Sevilla. Y muchos más que no voy a nombrar porque la lista sería interminable. Entonces, en el primer festival de poesía, el Perfopoesía, que no era un festival de Perfopoesía, era Perfopoesía, Festival Internacional de Poesía de Sevilla. Bien, exactamente. Entonces, en este primer festival de poesía aparezco yo como maestro de ceremonia. Pero claro, antes de esto yo ya había actuado en un montón de recitales. En estos recitales yo ya poco a poco ya empiezo yo a leer libros, claro, porque todo no iba a ser no iba a ser un circo. Ya empiezo yo a leer libros. Y ya doy el cambio a filología hispánica. Ya paso a filología hispánica y ya me empiezo a formar. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero esto a mí me vino caído del cielo. O sea, ya en 2008, junto con el Festival de Poesía, yo ya tenía como unos 50 y tantos poemas, así. Y me dice Antonio García Villarán, mira, Javi, tú ya tienes una serie de poemas, una obra, tienes ya. Javier Gato tiene que tener su poemario. Entonces, estos poemas que tiene te los vamos a publicar. Y me lo publican. Todo vino caído del cielo. O sea, yo no... Y claro, toda la gente la ponía negra. Yo he tenido siempre muchísimos enemigos desde que empecé. Muchísimo, porque a mí siempre me han visto como un advenedizo, porque claro, el típico niño, la típica niña que lleva desde los 10 años en la biblioteca encerrado, leyendo a Jean Farré y a Alexandre, y escribiendo poemas para mandarlo a un concurso, a ver si alguien tiene la caridad de publicarlo, y ahora de pronto vengo yo de un H de un polígono y hago así y me publican un libro, pues claro, eso se arañaba en la cara, ¿sabes? Porque yo no busqué ser poeta, la poesía vino en busca mía. ¿Me explico? Sí, no, es que no deja de dar titulares. Yo no lo busqué, yo entré ahí en un bar, como podría haber entrado en el bar de enfrente, y todo cayó del cielo. Y en 2 años, ¡pum!, un libro. ¿Y cómo ha cambiado Javier Gato desde aquel
desde aquel primer poemario o desde aquel primer perfopoesía? ¿Cómo ha Hombre, cambiado hasta aquí, a este libro? Conversión, es decir, ¿cómo ha cambiado de 72 demonios a conversión de la estatua de sal? Hombre, he En cambiado poesía. muchísimo. Mira, he cambiado muchísimo porque, vamos a ver, esos primeros libros hoy en día, a ver, yo estoy muy contento de que a mí me abrieron muchas puertas y a mí, eso, ¿no? A mí me vino todo dado, pero esos libros, el primer libro está muy mal escrito. A mí no me gusta el primer libro, porque el primer libro yo aprendí oralmente, pero claro, ¿qué aprendí oralmente? Aprendí oralmente un estilo, no lo enseñes tanto, que me da No, pero vergüenza. para que no lo confundan con este, que he sacado. Vale. El Entonces, primero lo pongo aquí, lo pongo aparte. claro, pero ¿qué aprendí? ¿Pero qué es lo que aprendí yo oralmente? Aprendí los estilos aprendí los estilos que estaban todavía de moda a principios de los 2000, que eran el realismo sucio, la poesía de la conciencia, todavía daba algún coletazo que otro la poesía de la experiencia. O sea, yo aprendí el prosaísmo, ¿no? Yo aprendí el prosaísmo. Entonces, el primer libro es muy prosaico, en general, a mí no me gusta. Y luego también, en cuanto al contenido, ese libro es un libro... Todo eso de crónica social sevillana Eh, nocturna. se habla de cosas muy... Mm, se habla de... Es un libro muy nihilista, un libro, en fin, horrible, ¿no? Y luego Sí, el segundo libro surge por un lado por orgullo, porque, bueno, por un lado gustó mucho el primer libro, pero por otro lado había gente como que yo sentía como que a mí se me tomaba en serio por todo esto que cuento de los enemigos y esto. Entonces yo quise demostrar como que yo sabía escribir, ¿no? Luego también en esa época estaba muy mal vista la perfopoesía. Hoy en día no, hoy en día, vamos, es un circo. Hoy en día se hace de todo, pero en esa época eso estaba muy mal visto. Un poeta solo podía escribir poesía y sentarse en una mesa con un traje de chaqueta y leer vocalizando fatal un poema. Solo eso, únicamente eso podía hacer un poeta. Hoy en día no, hoy en día se hace de todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo quise demostrar que aparte de hacer performance, yo también sabía escribir bien. Entonces, claro, escribí un libro ultra neobarroco, ultra irracionalista, bien. Y ya a partir de entonces me queda en el irracionalismo, no tan enrevesado como ese segundo libro, ya corre un poquito más el aire, pero bueno. En cuanto al tema de ese libro, los temas de ese libro tampoco me gustan nada, me gustan incluso menos, porque ese libro parte de una crisis personal muy grande en la que yo, a ver cómo te explico, sin dar mucho escándalo. Cuando das todo lo mejor de ti, cuando das todo lo mejor de ti y a cambio recibes una patada y a cambio recibe agresión y recibe tratos de los peores, entonces uno desarrolla una grandísima desconfianza, ¿no? Hacia, hacia los seres humanos, ¿no? Entonces, mi desconfianza hacia los seres humanos me hizo acercarme al mundo de los espíritus, ¿no? Entonces, por eso este libro, ¿no? Entonces, en este libro es muchísimo más nihilista que el anterior, ¿no? Este libro es un libro muy negro,
pero es muy negro por eso, ¿no? Luego, además, yo en ese momento de mi vida, yo era un momento muy autodestructivo y destructivo, y yo en ese momento no tenía ganas de negar mi capacidad para odiar. Yo tengo una capacidad para odiar inmensa, tengo una capacidad para odiar infinita. Entonces yo no tenía ganas de eso. Y bueno, pues salió un libro, que es un libro que es muy virtuosista, pero Digo virtuosista, pero no virtuoso. no es virtuoso, es muy venenoso. Es Claro. muy venenoso. ¿Y cómo pasó Entonces, al tuyo? estos dos libros no se deben leer. Estos Sí, libros yo los quemaría. ¿Qué? pues entonces, no, yo no los quemo, que los tengo en la librería y son bonitos Bueno, estéticamente. Pero, y, ¿cómo evoluciona Javier Gato entonces a partir de ese paso? bueno, pues a partir de ese paso, yo luego publico un tercer libro en ese tercer libro yo ya empiezo a hablar. El tercer libro es metapoético. En ese libro es una reflexión sobre la creación poética. Lo que pasa es que, claro, las alegorías que se emplean para reflexionar sobre la creación poética son alegorías eh, eróticas, ¿no? Entonces, bueno, tampoco está bien ese libro. No es como los anteriores, que son horribles, pero vamos, este es un poco. Los otros son un 0, este es un 3,5, un 4. Pero tampoco está aprobado este tercer libro. Bueno, lo tenemos en la casa del libro, de todas formas. Mm, Entonces la pero vamos, evolución se va tampoco se debe dando, leer. digamos que, pero vamos evolucionando poco a poco, ¿no? Hacia el siguiente, que sería Flechas contra el Fuego, que ya es otra Sí. cosa, ¿no? El siguiente, Flechas contra el Fuego, ese ya sí se puede leer. Ese ya sí. Ese ya sí lo recomiendo. Ese ya tiene el Neil Obstadt. Flechas contra el Fuego es una reflexión moral y política acerca de los vínculos de la comunidad, acerca de lo que nos une lo que nos debe unir a los seres humanos. O sea, entendiendo la política en el sentido original, ¿no? De zoon politicón. No la política, lo que entendemos por política, que es una basura. Entendiendo la política como que si la ética es algo individual, la política es como la ética comunitaria. Entonces, bueno, es una reflexión sobre esas cosas, ¿no? Y, se publicó en Huelga y Fierro. Lo que pasa es que pues este libro pasó sin pena ni gloria, porque Huelga y Fierro es una editorial que, aunque esté en Madrid, pero no es una editorial nacional, es una editorial local. Es una editorial que funciona nada más para autores madrileños. O sea, si tú vives en la calle Hortaleza, pues te hacen las presentaciones, te mueven de arriba abajo. Ahora, si tú vives fuera de la M30, no te hacen nada. Entonces, bueno, a mí una vez me pidieron que le mandase nombres de críticos para que me hiciesen la reseña, y ellos se los mandarían a los críticos y para que hiciesen reseñas. Entonces yo les dije que yo no conocía nombres de críticos, porque hoy en día, en aquella época, en 2016, yo no conocía nombres de críticos, porque en 2016 la cosa estaba, en aquella época, lo único que había era gente que se y que era y perras de tocador, y eso es lo que había, pero críticos como los que yo había leído, como los que yo había conocido en la carrera, como Cedo Milgoy, como Lázaro Carreté, como yo eso no los conocía. Yo conocía al amiguito que le hace la reseña a su amiga y luego la amiga le devuelve los favores haciendo la reseña,
y cosas de esas, o sea, o perritas de tocador que tienen ciertas manos negras en los periódicos allí infiltradas. Y entonces cuando sale el libro, pues llama a la mano negra al teléfono y dice, oye, escribe en el periódico esto y esto que he dicto. O, oye, el maricón este acaba de sacar un libro, ni lo nombres en el periódico, ¿sabes? Así que bueno, eso es lo que yo conocía, entonces esto pues se lo hice a saber a ellos, a lo de Huelga y Fierro, y ya desde entonces no volví a saber nada más de Huelga y Fierro. Es curioso, esto lo he hablado yo con gente, no te voy a decir el nombre de la gente, pero vamos, gente muy gorda de la poesía en España, gente que está en jurado de todos los premios de poesía de España, y me han dado la razón. Me han dicho que gente muy importante de la generación de los novísimos, de la generación de los 80, bueno, Chantal Mayar, ahora mismo no me acuerdo, pero vamos, te puedo dar una lista extensa de gente que ha sacado un libro con Huelga y Fierro y ya no ha vuelto a sacar ni uno más. ¿Por qué será? Excepto el pobre de Leopoldo María Panero, que claro, el pobre ya en las postrimerías, que ya publicaba porquería, ya escribía 4 churretes en un folio, y claro, pues se lo publicaba Huelga y Fierro para que cuando se muriera, pues los huevos de la gallina se hiciesen de oro. Los 4 churretes se hiciesen de oro. Pero vamos, quitando Leopoldo María Panero, te puedo decir una lista, ahora mismo es que no la tengo aquí delante, pero de un montón de gente muy importante de los novísimos para acá, que ha sacado un libro con ellos y no ha vuelto a sacar ni uno más. ¿Por qué será? Y llegamos al último, ¿no? Y llegamos al último, que el último aparece porque en 2019 yo vuelvo a Sevilla, porque yo estuve 4 años exiliado en Badajoz, y digo exiliado porque para mí esos 4 años fueron horribles. O sea, yo para mí, mira, o sea, yo a veces pienso, yo muchas veces estoy leyendo un artículo o algo, estoy recordando algún evento literario que ocurrió, y a lo mejor un evento literario que ocurrió en 2014, ¿no? Y entonces yo en mi cabeza es como que ha pasado ayer por la tarde. Y luego me pongo a hacer cuenta y digo, claro, o no sé, o una persona, ¿no? A quien vi por última vez en 2014, y luego la veo en foto y digo, pero que se ha hecho muy mayor, ¿no? Y claro, luego me pongo a hacer cuenta y digo, claro, es que han pasado 10 años. Y claro, es que para mí es que es como que yo en 2014 acabé el máster de estudios hispánicos superiores y en 2015 me fui a trabajar a Badajoz. Y para mí es como que en 2015 yo caí en coma. O sea, yo en 2015 caí en coma. Y en 2019 regresé a Sevilla, pero vamos, seguí en coma. Y yo me he despertado en septiembre del año pasado, como quien dice. Entonces yo muchas veces me pasa eso, ¿no? O sea, yo he estado en coma totalmente. Y yo muchas veces como que yo no soy consciente de que han pasado tantos años, no me di cuenta. Entonces para mí esos 4 años en Badajoz fueron mortales. Yo me quise matar varias veces. O sea, Badajoz es... Bueno, eso ya lo hablaremos otro día, de lo que es Badajoz. Pero bueno, yo regresé en 2019 a Sevilla y entonces, ¿qué pasó? Que yo tuve una segunda conversión. Porque yo tuve una primera conversión en 2011, por ahí. Ahora me dirá la gente, ahora me saldrá la gente con que, bueno, y si tú te convertiste en 2011, ¿por qué escribiste 72 demonios en 2012, que es una abominación? Pues no, señora.
72 demonios se escribió en 2009 y entre 2009 y 2010, señora. Lo que pasa, y se escribió en 2009 y se entregó a la editorial Cangrejo Pistolero en 2010. Lo que pasa es que el Cangrejo Pistolero tenía muchos libros que publicar y no me podía a mí publicar cuando a mí me diese la gana. Entonces, el libro, por desgracia, salió salió en 2012, a mediados de 2012 o a principios de 2012 salió el libro. Sería a principios porque yo estaba en Sevilla todavía y yo me vine en verano. Sí, salió a principios de 2012. Esto para la gente que pueda decir, bueno, ¿y usted si tan convertido estaba tan iluminado estaba? ¿Por qué escribió en 2012 72 demonios? Es que no lo escribí en 2012, señora, lo escribí en 2009. Lo que pasa es que por desgracia salió a la luz en 2012, que es cuando menos tendría, en el peor momento en que tendría que haber salido. Entonces, bueno, yo en 2011 tuve una conversión. Y en 2011 tuve una conversión y en 2013 tuve una recaída. Hay que decir que una conversión al catolicismo. Sí, al catolicismo, claro, por supuesto, sí. Al catolicismo. Tuve una conversión al catolicismo. Y en 2013 tuve una recaída. Y en 2019, como te estoy diciendo, en 2019 yo regresé a Sevilla y, llegué en septiembre de 2019. Ya a principios de 2019 empezó la conversión y ya en 2019 llego a Sevilla ya convertido y ya se oficializa esa conversión con una serie de acciones que no voy a contar aquí porque, en fin, tampoco esto una tampoco hay que contar aquí detalles, con una serie de acciones y entonces pues bueno, vengo y ya en 2020 o así, pues cosas en las que yo estoy pensando, en las que estoy reflexionando, pues en algunas de esas cosas pues me paro a pensar más y a partir de ahí empiezo de nuevo a escribir poemas, porque yo no escribía poemas desde 2016. Yo abandoné el mundo de la poesía asqueado, igual que Góngora abandonó las soledades asqueado en 2016. Y de pronto en 2020 empiezo a escribir poemas, no con idea de sacar un libro, porque yo decía, a mí quién me va a publicar después de tantos años, a mí ya no me conoce ni el tato, a mí me ha olvidado ya todo el mundo, quién va a querer publicarme a mí. Yo escribo, pero por el gusto de escribir, por entretenerme. Y bueno, pues llega un momento ya en 2022 o así, o 23, que ya en 2022 o así dije, oye, y dije, ¿por qué no? ¿Y por qué no lo publico? Y entonces me acordé porque de las 3 editoriales en las que he publicado, Cangrejo Pistolero, Isla de Siltolá, en la que publiqué Liquisca, y Huerga y Fierro, Cangrejo Pistolero ya no existe y luego aparte, bueno, eso ya se contará en otro capítulo. Contar la verdad para seguir vivo. Isla de Sirtola y Huerga y Fierro. De estas 3 editoriales, con la que yo mejor me había llevado era con Cangrejo Pistolero yo me llevo muy bien, he hecho cosas muy buenas, tampoco lo vamos a poner al negro. Yo con Cangrejo Pistolero maravillas, de maravillas. Yo, vamos, de hecho, Antonio ha sido mi segundo padre y Nuria mi segunda madre. Yo no reniego, yo no voy a decir ahora, todo. Al César lo que es del César. Pero en los últimos años, con quien mejor me llevaba era con Isla de Sirtolá. Entonces digo, ¿por qué no? Venga, voy a decir otra vez Isla de Sirtolá. Se lo propongo y me dijeron que sí. Yo tenía poemas sobre esta cosa nueva que había pasado en mi vida, este nuevo cambio en mi vida, pero también tenía, yo en 2014
cuando yo terminé el máster, yo tenía un proyecto de libro que era un proyecto de libro relacionado con la antropología de los sagrados. ¿Vale? Y empecé a escribir algunos poemas sobre eso. Algunos los leí en el Poetas Verdes, que es un festival que se hace en la Fundación Juan Ramón Jiménez, que lo hice un año que fue Santiago Auserón, que puede ser, 2014 sería. Entonces, algunos los leí allí, quien fuera allí se acordará. Entonces, esos poemas pertenecían a un libro que nunca llegó a terminarse. Poemas, porque yo poemas influidos por la lectura de Mircea Eliade, de La Rama Dorada de Fraser, etcétera. Entonces yo pensé, ¿y si hago un libro con la estructura de itinerario, de peregrinatio vitae, que tiene varias secciones y el poemario va como un itinerario desde el paganismo hasta el catolicismo? Y digo, venga, vamos a hacerlo. Entonces el poemario tiene esa... Y entonces yo en la primera sección metí esos poemas, que vienen muy bien, no es un pastiche ahí de voy a meter estos poemas por cojones, no, no es así. O sea, casan muy bien, porque es la conversión desde el paganismo del que yo venía hasta el catolicismo. Desde el paganismo, luego momento de crisis, ¿no? Luego ya vida nueva, que es el catolicismo, y luego al final las profecías, ¿no? Que las profecías, yo no estoy diciendo aquí que yo sea vidente ni nada, no, estoy queriendo decir que la profecía ya es como ya lo visionario, ¿no? Ya es como la visión, ya ahí como que se desata el irracionalismo, ¿no? Esas profecías, por supuesto, no son mías, eso pues yo no soy... esas profecías están basadas en Garabandal, Fátima y declaraciones del padre Malaquí Martín. Bueno, y otras apariciones que han tenido lugar en Rusia, en Ucrania, porque tiene que ver mucho con el conflicto ruso-ucraniano que está teniendo en estos momentos y que en 2022, que es cuando se escribió esto, estaba, vamos, su mayor agresividad, ¿no? ¿Y qué acogida ha tenido? Hombre, lleva poco tiempo el libro, desde octubre del año 2023, ¿no? Que se publicó. Pero en el mundo católico, ¿cómo se percibe? ¿Cómo se percibe tu poesía, por lo que tú conoces, en los ambientes católicos que tú conoces? Pues no tengo ni idea, la verdad. Yo es que nunca me he preocupado por. A mí a veces me pregunto, cuando saqué los libros saqué los libros anteriores, a veces la gente me preguntaba, oye, ¿tu libro cómo se está vendiendo? No sé qué. No tengo ni puta idea. O sea, yo me da lo mismo. O sea, yo cuando publico un libro, cuando yo le entrego el libro a la editorial, ya el libro no es mío. Me da igual si lo ha comprado uno, si lo han comprado 100, si lo han comprado 20, o sea, me da lo mismo. Sí te puedo decir que hay poetas buenos que de aquí de Sevilla, por ejemplo, te hablo de aquí de lo local, que es lo que yo más conozco. Hay poetas de aquí de Sevilla que son católicos que por lo visto les ha gustado mucho, ¿no? Luego a nivel nacional, no sé, me imagino que habrá de todo, ¿no? Sí es verdad que hay un tipo de gente que... Mira, te voy a contar la anécdota. Me pongo tan nervioso que hasta se me va el humo para otro lado. Porque es que me parece un espanto. Porque eso ya no es algo religioso, ni tradicional, ni... Es que eso es una patanería.
Mira, hace unos días escuché una opinión de gente, no era sobre mí, era sobre el arte en general. Oí una opinión de personas que dicen que no ya el arte de las vanguardias, o sea, a mí ya que la gente piense que el arte de vanguardia es degenerado, deshumanizador, deshumanizado, eso ya, bueno, eso yo ya estoy curado del espanto, eso a mí ni me ofende, ni me indigna, eso yo ya lo tengo más que aceptado. Eso suena, de hecho, un poco al Tercer Reich, donde Hitler creo que tuvo una campaña contra el arte degenerado en términos de arte. Y la Unión Soviética. La Unión Soviética lo llamaba arte decadente burgués. Sí. Ya, eso yo eso lo tengo ya más que aceptado. O sea, yo por eso ni me inmuto. O sea, llegué a escuchar opiniones de gente que dice, no ya el arte vanguardista, sino que el arte renacentista, o sea, que la Virgen de la Silla de Rafael o que la Piedad de Miguel Ángel son arte degenerado porque es un arte basado en el antropocentrismo, que es un arte que mira al hombre y no a Dios, y que lo único que vale es el románico y el gótico, y que en la Edad Media todo el mundo era santo y beato y rezaba 100 rosarios al día y que las grandes catedrales las construyeron masas poseídas por un éxtasis místico y no sé qué. Y que de pronto llegó el siglo XIV y una mañana del siglo XIV la gente toda Europa se despertó esa mañana y ya esa mañana la gente le miraba a las mujeres por debajo de los talones, los tobillos le miraban a las mujeres. Y ya la gente, pues, llegaba 10 minutos tarde a misa, y ya la gente, pues, en vez de 2 copas se bebía 3 de vino, y ya esa mañana, pues, se levantó Europa entera así. Mira por dónde, hombre. Quien piense esto y diga esto, o es un patán o un loco. Porque esta abominación, esta idea repugnante, pues eso, ¿no? O una patanería, o una locura, o una esturticia, o una locura. Porque esa Edad Media nunca existió. Esa Edad Media santa, beatífica, se la inventan los pintores nazarenos alemanes y los prerrafaelistas ingleses del siglo XIX. Esa Edad Media se la inventa la terrible modernidad. Se la inventa. No hubo periodo más lascivo después de Roma que la Edad Media. Y si no, que se pongan a mirar todos los pórticos y todos los capiteles de todas las iglesias de Europa, todas las felaciones, todas las masturbaciones y todos los coitos que hay esculpidos. Y que se pongan a mirar los libros, los códices iluminados, las barbaridades que pintaban esos santísimos monjes. Por favor, ¿qué porquería estamos hablando? Que la gente se prostituía dentro de los cementerios en la Edad Media. Que la gente mantenía relaciones dentro de las iglesias, en los carnavales. Que se hacían los obispillos. Que coronaban obispo a un niño, coronaban obispo a un discapacitado mental, coronaban obispo a un burro. En la santísima y beatífica Edad Media. De hecho, yo creo que Rafael y Miguel Ángel carecen de una mística que si tiene una tosca imagen románica, ¿qué? Ya no, yo creo que de hecho si se hizo tanto hincapié en el infierno, en el pecado, en la Edad Media, era porque había que hacerlo. Porque seguramente, igual que había comunidades santas, seguramente la gente por incultura también y por falta de aprendizaje de la doctrina, pues evidentemente se dejaban llevar por las pasiones. Claro, de hecho el ascetismo, Kempis, Savonarola,
todo eso Kempe y Savonarola son fruto de lo que llama Huizinga el otoño de la Edad Media. Sí. O sea, Kempe y Savonarola nacen y crecen cuando ya la Edad Media está tocando a su fin, cuando está empezando la terrible modernidad.